Bienvenidos a todos a este webinar. Como bien lo comentaba Luis, estaremos revisando algunas de las problemáticas y la solución que se presenta actualmente en la industria alimentaria derivado de cuestiones de la pandemia, conflictos geopolíticos, y vamos a brindar por ahí algunas soluciones, vamos a brindarles algunos tips para que ustedes en sus organizaciones, para que ustedes como responsables, como gerentes, puedan empezar a trabajar sobre estas áreas de oportunidad y que sus organizaciones tengan todos los elementos para llegar a convertirse en una empresa de clase mundial. Entonces voy a empezar a compartirles mi pantalla, si por favor me confirman que se puede ver. Listo. ¿Se alcanza a ver bien la pantalla? ¿Estamos todos bien? Sí, podemos verla sin ningún problema. Perfecto. Sí, sin problema. Muy bien. Entonces, ¿cómo está estructurado este webinar? Bueno, pues vamos a iniciar con las problemáticas en la industria alimentaria. Vamos a empezar a hablar de cuáles son las problemáticas, cuáles son aquellas desviaciones que he personalmente observado que se da en la industria alimentaria, aquellas cuestiones que nosotros desatendemos y que son tan críticas, que nos aquejan y que nos están afectando porque tenemos una presencia elevada de quejas. Entonces, una vez que nosotros abordemos esta problemática, una vez que nosotros tengamos en consideración todo este panorama, pues ahora sí vamos a pasar a la cuestión de las soluciones. Vamos a empezar a brindar algunos tips, vamos a darles algunas insignias para que ustedes puedan implementar dentro de sus organizaciones, y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Como bien lo dijo Luis, el chat está abierto para que ustedes puedan escribirnos todas sus dudas y nosotros personalmente las estaremos resolviendo cuando se termine la presentación. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos con ¿por qué es importante mantener la inocuidad de los alimentos? ¿Qué es esta característica que es tan necesaria mantener dentro de la industria alimentaria, dentro de toda la cadena productiva y dentro de toda esta cadena de suministro? Pues esta característica es la que nosotros debemos de considerar, ya que es necesario considerar a nuestros consumidores finales que no tengan ninguna enfermedad derivado del consumo de nuestros alimentos. Entonces, cuando nosotros brindamos alimentos que están contaminados por algún microorganismo que tienen peligros físicos, químicos, biológicos, pues esto afecta a la imagen de la organización y se pueden presentar estas enfermedades transmitidas por alimentos, las cuales pues obstaculizan el desarrollo económico, social y perjudican la economía nacional, el turismo y el comercio. Entonces, ¿cuál es la problemática? ¿Cuáles han sido las desviaciones que más hemos identificado dentro de estas cuestiones dentro de la industria alimentaria? Principalmente metodologías ineficaces, ineficientes que impiden asegurar el cumplimiento legal. Recordemos que los requisitos legales pues no tienen un punto intermedio de cumplimiento, cumplimiento medio e incumplimiento. Entonces, al momento de que nosotros estamos observando, al momento de que nosotros estamos elaborando nuestros alimentos, pues es necesario que consideremos todos estos requisitos para que nosotros estemos dentro de todos los criterios que dicta la normatividad, en este caso pues las normas oficiales mexicanas, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos procesos implementados, procesos que se deben de seguir, pero que no están acoplados o que no están considerando todos estos requerimientos legales o los requisitos establecidos por las partes interesadas, pues esto genera desviaciones y van a impactar de manera crítica dentro de mi organización. ¿Por qué? Porque si yo estoy incumpliendo estos requisitos, pues eso va a detonar que mi cliente final tenga que regresarme ese producto y entonces mis costos de operación van a aumentar. El segundo elemento que nosotros hemos observado es que se tiene una planeación bajo el enfoque de mercado financiero y de rentabilidad. Híjole, aquí como hemos batallado con las organizaciones para decirles que volteen a ver otro panorama que no sea el de necesitamos producir, necesitamos entregar el producto con nuestro cliente porque si no son pérdidas de contratos. Aquí necesitamos considerar de principio a fin, desde la materia prima que llega a nuestra organización hasta el producto terminado que yo entrego a mi cliente, a mi consumidor, la inocuidad, cuáles son aquellos peligros que están aquejando durante mi ciclo productivo para que yo pueda
tener estrategias para contrarrestar este tipo de peligros, que me permitan mitigar aquellas desviaciones y que no se vayan presentando o que yo no vaya retrasando mi proceso. Sabemos que dentro de las organizaciones tener un par en la producción porque se presenta algún tipo de contaminación, pues es crítico. Es tiempo que no se está produciendo y eso afecta a los ingresos de la organización finalmente. Pero entonces yo tengo que cambiar esta perspectiva, yo tengo que voltear a ver aquellas desviaciones y finalmente brindar todos los elementos para que mi organización tenga las herramientas y poder establecer estas estrategias que me van a permitir contrarrestar dichos peligros. Finalmente, tenemos información específica para la implementación de un sistema de gestión. ¿Qué es lo que sucede cuando por requerimiento de un cliente nos empieza a decir dirección, nos empiezan a decir los gerentes, oye, ¿sabes qué? Necesitamos apurarnos y necesitamos implementar un sistema de gestión. Entonces, te agarro a ti responsable de calidad o te agarro a ti responsable de inocuidad para que tú implementes este sistema de gestión. ¿Qué es lo que sucede? Empezamos a voltear a todos lados y empezamos a buscar información y no sabemos por dónde empezar. No sabemos a qué categoría de la cadena de suministro pertenecemos. Sabemos el producto o el servicio que nosotros estamos brindando, pero no sabemos cuáles son los programas de prerequisitos que tenemos que implementar. No sabemos cuáles son las buenas prácticas que debemos de manejar dentro de la organización. Entonces, al momento de que nosotros vayamos a implementar nuestro sistema de gestión, todo se empieza a clarificar. Es como si nosotros tuviéramos una luz debajo de nuestras cabezas y de repente la información empieza a surgir y nosotros podemos empezar a trabajar sobre esta información, sobre la implementación de los controles operacionales, ¿sí? Sobre la implementación de todos los controles necesarios que me permitan a mí reducir el riesgo de contaminación de mis materias primas, de mis subproductos o de mis productos terminados. Entonces, para este punto es necesario que primero nosotros nos conozcamos como organización, qué es lo que estamos ofreciendo al mercado. Este mercado necesita, pues, soluciones de mi parte, ¿sí? Necesita un alimento, necesita un producto, necesita un servicio, pero este servicio, este producto necesita ser inocuo, necesita no hacerle daño a la gente. Y eso es lo que también estamos perdiendo de vista. Bien, entonces, una vez que nosotros consideramos todo este panorama, todo este contexto, pues podemos aterrizar a qué es sobre lo que nosotros tenemos que trabajar. Primero entonces, como le estaba mencionando, necesitamos saber a qué categoría de la cadena de suministro pertenecemos, ¿sí? Necesito yo conocer a mi organización, necesito yo definir a responsables de cada una de las áreas y departamentos que yo identifico dentro de mi organización para que sean ellos los responsables de trabajar sobre esos procesos. Bien, es así que yo voy delegando las actividades que son necesarias para que pueda implementar un sistema de gestión de manera eficaz. ¿Cuál es la problemática derivado de las situaciones que había estado mencionando anteriormente? Pues que en el presente año hemos escuchado por lo menos de 6 retiros de productos en México. Y esto se vuelve una condición crítica, esto se vuelve una noticia completamente grave, ¿sí? Para la industria de alimentos, porque eso representa, como lo había estado mencionando anteriormente, que los procesos que demuestran estas organizaciones son ineficaces. No se están llevando a cabo. Las organizaciones son responsables de establecer las reglas, de establecer sus procesos. Y al momento de que se presenta o que se detona una situación de retiro de productos del mercado, es ahí cuando las alertas empiezan a salir. Porque las organizaciones, porque la industria está demostrando su incompetencia, ¿sí? Al momento de querer controlar todas estas desviaciones. Entonces, es ahí en donde nosotros nos tenemos que fijar, es en donde nosotros tenemos que voltear a ver qué es lo que estamos haciendo mal para empezar a trabajar de manera proactiva en lugar de manera reactiva, en lugar de que ya se nos presentó la situación, ahora ¿qué empezamos a hacer todos? Toda la organización empieza a correr para tratar de resolver la situación en lugar de establecer la serie de acciones, la serie de pasos que debemos de seguir para poder ejecutar, para poder reaccionar cuando se presenta esta desviación.
Bien, entonces, al momento de que, de que estos productos salen al mercado, este tipo de productos contaminados salen al mercado, ¿qué es lo que sucede? Salen niños, salen personas de la tercera edad, salen personas inmunocomprometidas a consumirlos. ¿Qué es lo que genera? Que 600 millones de personas en todo el mundo enfermen por el consumo de este tipo de productos. Bien, el 7% está muriendo por consumir este tipo de productos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo la industria de los alimentos para que este riesgo disminuya, para que este porcentaje disminuya? Esta es nuestra responsabilidad. Esto es lo que nosotros tenemos que voltear a ver y sobre estos números son sobre los que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que ser conscientes, tenemos que empezar a cambiar nuestra perspectiva, nuestra visión. Y eso no lo vamos a lograr si lo empezamos a trabajar de una manera individual. Necesitamos que todas las personas que son parte de la industria alimentaria empiecen a hacer conciencia, empiecen a ser responsables y empiecen a voltear a ver que su papel es fundamental para que nosotros podamos asegurar la inocuidad de los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la industria? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Está haciendo falta el análisis de los sectores. Lo había mencionado anteriormente. Nos está haciendo falta trabajar de manera más proactiva que reactiva. Es decir, no estamos considerando cuál es el contexto de la organización. Aquí les hago la pregunta a muchos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes han hecho un análisis para determinar cuáles son los factores internos o cuáles son los factores externos que pueden impactar de manera positiva o de manera negativa a la organización? ¿Tenemos algún tipo de análisis para saber cuáles son los cambios que se avecinan dentro de la industria alimentaria? ¿Pudimos haber nosotros podido reaccionar de manera más eficiente, de manera más eficaz ante los cierres del mercado derivado de la pandemia? ¿Qué es lo que nosotros hicimos con las materias primas que no pudimos recibir porque venían de otra parte del mundo? Tuvimos que reaccionar de manera inmediata para poder conseguir aquellos elementos, aquellos proveedores que nos pudieran entregar esa materia prima, ¿sí? Pero aseguramos nosotros con estos proveedores la cuestión de la inocuidad. ¿Tenían estos proveedores las mismas certificaciones o las mismas condiciones para que mi materia prima se integrara de manera efectiva a mi producto? ¿Cuáles fueron los cambios que se realizaron en mi producto derivado de esta introducción por este cambio de esta materia prima? Cambiaron las cuestiones organolépticas y eso afectó en el mercado o afectó en mis consumidores. Se aumentó la probabilidad o yo como responsable de calidad, identifiqué la presencia de peligros en esta nueva materia prima. ¿Y qué es lo que tuve que hacer? Nos dedicamos a implementar los controles operacionales necesarios para reducir la presencia de estos contaminantes en los alimentos y al final tuviéramos un producto inocuo. ¿O acaso algunos de nosotros hemos volteado a ver la industria europea y la industria norteamericana que van a tener cambios respecto a los colorantes, respecto a los saborizantes, que algunos de estos van a desaparecer? Va a bajar la producción de este tipo de aditivos alimentarios. Ya sabemos de qué manera vamos a reaccionar. Ya tenemos un proceso de compras emergentes. Ya volteamos a ver otros proveedores que nos pueden entregar esta misma materia prima. ¿Cómo los vamos a evaluar? ¿Qué es lo que vamos a solicitar de ellos? No, necesitamos nosotros voltear a ver todo nuestro contexto para estar preparados. Una vez que nosotros tenemos esta situación resuelta, tenemos una planificación de talla mundial, tenemos una planificación hermosa en la que nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer en cada punto, en cada eslabón de esta cadena de suministro. Y es algo que a muchas de las industrias les está haciendo falta, es algo que nosotros no estamos considerando. En el siguiente punto, liderazgo. ¿En serio tenemos liderazgo? ¿Cultura mexicana tiene liderazgo en la industria alimentaria? Les pregunto a ustedes, ¿cómo está la cultura de inocuidad dentro de sus organizaciones? O tan fácil, otra pregunta. ¿Dirección está involucrado con el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos?
dirección está relacionada con mantener y con promover esta cultura de inocuidad, respetan los roles y responsabilidades que se les han asignado a cada uno de ustedes. No, la realidad es que nosotros hemos observado un liderazgo nocivo, un liderazgo que se trata de aplastar a quien se tenga que aplastar para poder nuevamente ser una empresa rentable, para ser una empresa, para ser una organización que tenga presencia en el mercado, que sea reconocida por los consumidores. No importa lo que se tenga que hacer, nosotros liderazgo no tenemos. Tenemos esta cultura de querer aplastar, de querer humillar, de no voltear a ver las ideas innovadoras, ¿sí? De regañar, de buscar a ver quién tiene la culpa en la organización, porque dirección no tiene la culpa. Y déjenme decirles algo. La cultura de inocuidad, la cultura de una organización del resto de los niveles jerárquicos es simplemente una calca exacta del comportamiento de dirección en el mercado. Entonces, si nosotros no contamos con esta característica tan decisiva, con este elemento tan crítico, si nosotros no solicitamos a dirección que se involucre, que se meta más en el sistema de gestión que nosotros necesitamos implementar para asegurar la inocuidad de los alimentos, para tener control sobre nuestros procesos, para voltear a ver los recursos que requerimos como organización, el resto de mis pilares no va a mantenerse funcional. Necesitamos entonces desarrollar un liderazgo estratégico, un liderazgo en dirección que genere empatía, un liderazgo eficiente que haga que el resto de mis colaboradores me siga. Vamos todos guiados hacia el mismo objetivo, ¿sí? Y este liderazgo debe de promover y debe de ser efectivo. Tengo yo que aprender a delegar las actividades, las responsabilidades. Y tengo yo que respetar cada uno de los papeles, a cada uno de mis actores dentro de esta industria de los alimentos. A cada uno de mis gerentes, a cada uno de mis responsables de área y departamento, mi responsable de comercial, de recursos humanos, que de repente se nos olvida que es la parte más importante y la parte más crítica para que un sistema de gestión pueda funcionar de manera eficiente. ¿Sí? Estamos reaccionando al momento. No estamos considerando aquellos elementos que van a afectar a mi organización, a la capacidad de que yo pueda elaborar y entregar estos productos. Les pregunto ahora a ustedes, ¿tenemos un proceso de adaptación a los cambios que se van generando, que se vayan a generar o que se han generado dentro de la organización? ¿Sabemos de qué manera impactan estos cambios dentro de la inocuidad de los alimentos? Si nosotros somos una organización que se quiere volver más tecnológica, hemos realizado un estudio para determinar cuál es el costo de este cambio. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo dentro de mi infraestructura para que este cambio se pueda acoplar, se pueda adaptar de manera orgánica a mi organización? Tenemos una evaluación, sabemos cuáles son los riesgos en cuanto a inocuidad que se pueden correr. ¿Qué tal que este cambio deja abierto, por ejemplo, no sé, a lo mejor fallas infraestructurales que permitan la aparición de plagas? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en ese momento? ¿Vamos a detener el cambio? ¿Lo vamos a seguir promoviendo? Tenemos que reaccionar de manera inmediata, pero con una planificación de todas estas actividades es lo que yo tengo que alcanzar a vislumbrar. Todo lo que puede fallar dentro de un cambio para que yo pueda estar preparado para la toma de decisiones efectiva. Y de esta manera yo me estoy anticipando a que estas desviaciones puedan afectar dentro de mi organización. Siguientes elementos, la necesidad de proporcionar recursos, lo decíamos anteriormente. Dirección, a quien rara vez lo vemos por la organización, ¿no? Parecen como estrellas fugaces que los vemos una vez cada 5 años. Dirección, con un liderazgo efectivo,
va a voltear a ver cuáles son las necesidades de los recursos de toda la organización. Necesitamos a lo mejor un recurso infraestructural necesario porque estamos creciendo a paso agigantado, o mis procesos, la cantidad de producto que me están solicitando, lo puedo seguir produciendo con la cantidad de gente que yo tengo en este momento. Se refiere a todos estos recursos humanos, tecnológicos, financieros, infraestructurales, los que yo tengo que voltear a ver. Esa es una visión estratégica, esa es una visión de crecimiento, ¿sí? Pero si yo no estoy considerando, o si yo estoy considerando que todos estos recursos que mi equipo de implementación, que mi equipo de inocuidad, que mi equipo Hazard me están solicitando, yo los veo como gastos de operación, como costos de inocuidad, esto no va a ser retribuible. Me va a terminar afectando porque le estoy viendo como un gasto más que tengo que hacer, en lugar de voltear a verlo como si eso fuera una inversión que yo tengo que realizar en la organización para poder seguirme manteniendo dentro del mercado. Bien, tengo yo que respetar todas estas decisiones que estoy plasmando y tengo que dar soporte a mi equipo en el momento en el que lo necesite. Como siguiente punto, procesos productivos. Realmente cada una de las organizaciones, toda la industria alimentaria, tiene congruencia en los procesos productivos y la reducción de las desviaciones que impiden asegurar la inocuidad. ¿O somos una industria que, como no tiene un sistema de gestión, solamente nos estamos dedicando a mantener todo, a tener todo bajo control por buenas prácticas? ¿Cuáles son los controles que nosotros tenemos que implementar? Tengo yo que identificar la totalidad de mis procesos, procesos administrativos, procesos de compras, procesos de evaluación y de selección de proveedores. ¿Qué es lo que voy a hacer si un proveedor me está entregando materia prima que está siendo diluida? Vamos a exigirle ciertos criterios, vamos a exigir ciertas características comerciales que se tienen que respetar, que queden plasmadas y que en caso de que se incumplan, ¿le digo adiós a este proveedor? ¿O vamos a seguir trabajando con este proveedor porque tenemos 35 años trabajando con ellos? Tenemos que voltear a ver todos nuestros procesos para saber cuáles son las desviaciones que más han impactado para que yo pueda trabajar sobre esas correcciones. Tengo que arreglar lo que nos está quejando organizacionalmente para que yo, dentro de toda esta organización tan compleja que somos, la industria alimentaria, pueda voltear a ver estas desviaciones y las pueda atacar de manera eficiente. Tengo que realizar yo simulacros de todos los procesos, de todos los sistemas tan críticos que tengo que implementar. La pregunta es, ¿la industria alimentaria se encuentra preparada para actuar ante una situación de bioterrorismo? ¿Ante una situación de fraude alimentario? Todas las organizaciones que se dedican a la elaboración de alimentos cuentan con un sistema HACCP eficiente, o son procesos que nosotros hemos ido delegando y están rezagados. Porque si es así, tenemos que desempolvarlo, señores. Tenemos que empezar a actuar ya. Análisis y evaluación. ¿Realmente estamos siguiendo las reglas del juego que nosotros pusimos? Dentro de este apartado de análisis y evaluación, yo tengo que realizar auditorías. ¿Con qué frecuencia realizan auditorías en sus organizaciones? ¿O nos esperamos hasta que venga una auditoría por parte de clientes y encuentre todas las desviaciones habidas y por haber, y en ese momento nuevamente empezamos a trabajar? No. Estas evaluaciones a mí lo que me permite identificar son aquellas áreas de oportunidad que yo alcanzo a identificar en la organización, dentro de mi almacén, dentro de mi área productiva, dentro de mi área administrativa. Tenemos dentro del almacén, por ejemplo,
una categorización o tenemos un almacén separado para aquellas sustancias que son alérgenas. Y si el proceso se está siguiendo de manera que nosotros le hemos planteado, o hay personal que necesita reforzamiento en cuanto a estos temas. Nuevamente, y todos los puntos se están ligando. Si yo como dirección, si yo como gerencia estoy observando que el personal no está siguiendo de manera efectiva o de manera que se debe mi proceso, esto me está indicando que yo no voy a generar una cultura, que mi cultura de inocuidad no se está consolidando, no se está robusteciendo. Es entonces ahí cuando yo tengo que levantar la mano y decirle a dirección, oye, necesitamos trabajar sobre todo esto. Estamos a tiempo de arreglarlo. Antes de que tengamos una visita por una autoridad gubernamental, se dé cuenta de que todos nuestros procesos son ineficientes, no estamos manteniendo la inocuidad en ningún eslabón de esta cadena productiva dentro de este ciclo productivo y nos cierran la planta. ¿Sí? Tengo entonces que ver cuáles son los resultados de estas auditorías, de estas evaluaciones frecuentes que vamos a estar realizando, y sobre aquellas desviaciones, no verlas como errores, verlas como áreas de oportunidad, áreas de mejora. Pero ante estas áreas de mejora, yo tengo que establecer la serie de actividades, mi planificación con fechas compromiso, con responsables, para que yo pueda dar seguimiento a que se están implementando las acciones correctivas necesarias. De esta manera, mi sistema de gestión va a poder trabajar, va a poder caminar de manera eficiente, de manera orgánica. Un sistema que no tiene estos resultados es un sistema que está destinado a morir. Un sistema que está destinado a fracasar. Y finalmente, tenemos el apartado de logrando el objetivo. Cada condición que se produce en la organización debe de generar impacto. Y aquí, nuevamente, si dirección no tiene el liderazgo efectivo que nosotros estamos buscando en la industria alimentaria, el objetivo que está buscando dirección es solamente una insignia, es solamente un certificado, es solamente una estrellita dorada en la frente. ¿Y saben qué va a pasar? Nos la van a retirar. Se va a caer esa estrellita, porque no vamos a saber mantenerla. No vamos a saber corresponderle a esta insignia, que es una gran responsabilidad para la industria alimentaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir mejorando constantemente, entrar en este ciclo de mejora continua, ver qué es lo que está fallando de la industria, qué es lo que yo puedo mejorar, qué es lo que yo tengo que hacer como responsable, como gerente, como director, ¿sí? Para empezar a actuar. ¿Cuáles son los cambios en el sector? ¿Cuáles son las principales modificaciones que se vienen para la industria alimentaria? Necesitamos voltear a ver la necesidad de implementar enfoques modernos para generar un sistema alimentario resiliente. Y esa palabra es exquisita, la resiliencia. Cómo la industria alimentaria va a aprender de sus errores. Cómo la industria alimentaria se va a preparar para aquellas desviaciones que nos van a impactar, para algún desabasto. Entonces, es aquí cuando nosotros tenemos que voltear a ver sistemas de trazabilidad digitales. Estos sistemas de trazabilidad digitales son los que a mí me van a permitir rastrear en algún punto de la cadena de suministro si la materia prima que yo estoy considerando, si la materia prima que yo estoy adquiriendo viene contaminada. Y es ahí en donde sale mi toma de decisiones como responsable del sistema de gestión, como gerente, como una persona que cuenta con un liderazgo efectivo. De esta manera, yo ya no tengo que esperar a que este material llegue hasta mis instalaciones, hasta donde yo me encuentro,
para poder decir, híjole, ¿sabes qué? No me sirve la materia prima. Se tiene que regresar y tenemos que esperar a que regrese otra vez materia prima para que nosotros podamos empezar a trabajar. Porque eso significa una pérdida económica. Es tiempo que no se está trabajando, es tiempo que no se está produciendo. Toma de decisiones efectivas, señores, señoritas. Desarrollo de procesos predictivos. Nos estamos preparando para saber de qué manera van a impactar los desastres naturales sobre la producción de alimentos. ¿Cuál es la consecuencia de tener un huracán al sur del país? Al sur del país de nuestro vecino, Estados Unidos, que estén llegando estos huracanes. ¿De qué manera nos va a impactar a nosotros? ¿Sabemos cuáles son los microorganismos? ¿Cuáles son los alimentos que van a estar más afectados? ¿Cuáles son los microorganismos que más están afectando a estos alimentos que nosotros requerimos para ingresarlos como ingrediente en nuestro alimento? Necesitamos empezar a desarrollar esa capacidad predictiva en aquel personal estratégico y táctico. Esa toma de decisiones necesita tener jerarquías también. Estos dos elementos en conjunto, entonces, lo que me van a permitir a mí es tener una respuesta efectiva ante un brote de enfermedades transmitidas por alimentos. Si yo soy una organización que tiene un sistema de trazabilidad digital y toma de decisiones efectiva respecto a los materiales que están ingresando a la organización, y si yo soy una persona responsablemente que tiene procesos predictivos efectivos, yo voy a poder decir, mi producto no va a estar ligado a ninguna enfermedad transmitida por alimentos. Y yo no voy a ejecutar, yo no voy a realizar ningún proceso de recall. Todo mi producto se va a quedar en el mercado porque yo estoy asegurando la inocuidad de mis alimentos, de mis productos, por toda esta serie de procesos que estoy siguiendo, que estoy respetando, que estoy llevando a cabo simulacros. Todas estas cuestiones yo las estoy respetando. Y finalmente, mi sistema de gestión debe de poder implementar procesos simples, procesos efectivos y procesos modernos. Tengo que voltear a ver cuál es la tecnología con la que yo cuento para poder elaborar mis productos. ¿Qué es lo que va a suceder si yo soy director, si yo soy gerente de una planta y tenemos una máquina de hace 20, 30 años? La tecnología ha avanzado. La cantidad de peligros que eso representa, que se están transmitiendo hacia mi alimento, que están teniendo residuos sobre el producto final, no va a ser la misma que si yo adecuo mi organización a nueva tecnología. Son esos elementos los que yo tengo que volver a ver para poder implementar mi sistema de gestión de manera eficaz. Entonces, con esto nosotros llegamos a la solución. ¿Cuál es? La implementación de un sistema de gestión reconocido por la GFCI. El esquema FCC 22000 en su versión 5.1. ¿Qué es lo que contempla este esquema? ¿Qué es lo que contempla este sistema de gestión de inocuidad alimentaria? Contempla 6 elementos robustos. Contempla las normas internacionales, la norma internacional ISO en su última versión. Y esta norma que se adecua al ciclo de Deming, planificar, hacer, verificar y actuar. Este ciclo de mejora continua se adapta a las normas ISO. Entonces, el sistema de gestión que yo podré implementar por este esquema FCC será un sistema complejo, será un sistema robusto, porque no importa a qué categoría de la cadena de suministro yo pertenezca, mi organización pertenezca. Va a haber apartados, va a haber puntos que yo tendré que implementar forzosamente. Y yo tengo que voltear a ver cuáles son las desviaciones, cuáles son estos programas de prerequisitos
¿Cuáles son estas condiciones organizacionales que tengo que voltear a ver para reducir la probabilidad de que mis alimentos se contaminen? Contemplo entonces la implementación de programas de prerequisitos. ¿Qué programas de prerequisitos son? Limpieza y sanitización. Debo de tener una gestión efectiva de residuos, un control de plagas, buenas prácticas de manufactura e higiene. Tengo que estar monitoreando que todos estos procesos se lleven a cabo de manera continua y saber en qué punto están fallando para que yo los pueda corregir. ¿Qué otro elemento se va a implementar con mi sistema de gestión? Los requisitos adicionales propios del esquema. ¿Cuáles son estos requisitos? Son requisitos que diferentes industrias se han volteado a ver que son necesarios implementar. Aquellos elementos de los que yo me tengo que agarrar, porque al ser un mundo globalizado y al estar afectando a todo este ciclo productivo, yo no puedo interrumpir la cadena, yo no puedo interrumpir el suministro de alguna materia prima, de algún producto. Tengo que voltear a ver entonces la gestión de las compras, el estado de salud de los trabajadores. Si cuento con un proceso de monitoreo ambiental para que yo sepa de dónde viene la contaminación y si se puede prevenir. Necesito considerar procesos de bioterrorismo, de defensa, de fraude de los alimentos. Estos elementos, estos procesos correctamente implementados, con simulacros bien ejecutados, van a reducir la probabilidad de que se presente una situación de contaminación malintencionada de los alimentos, con el fin de causar daño, con el fin de ahorrarnos dinero, con el fin de lastimar la imagen de mi organización. Si yo lo volteo a ver y si yo estoy consciente de eso, y si yo estoy siguiendo mi propio proceso, y si lo estoy respetando, la probabilidad de algún tipo de desviación se va a reducir completamente. Mi sistema HACCP. Todos los puntos considerados en el Códex Alimentarios se encuentran dentro de este sistema de gestión. Tenemos la capacidad de identificar peligros, de evaluarlos, de analizarlos, de tratarlos y de corregirlos, de establecer un tratamiento. Podemos seguir nuestro sistema HACCP, podemos tener trazabilidad de la información, podemos asegurar que el peligro que yo estoy identificando, que se encuentra en mi alimento, que tiene potencial de lastimar a la gente, se está manteniendo controlado bajo la toma de decisiones de quién. Todos estos elementos son los que yo puedo abordar mediante un sistema de gestión, los que yo tengo que abordar, los que yo tengo que respetar y los que yo voy a implementar. Finalmente, llegando casi a la conclusión de este webinar, ¿cuáles son los beneficios de implementar un sistema de gestión? ¿Voy a poder consolidar una cultura de inocuidad, señores? Claro que sí. Siempre y cuando todos los criterios que yo había mencionado anteriormente se respeten, tengan esta liga de conexión y de implementación, de mantenimiento, que yo esté monitoreando que están siendo correctamente seguidos por todo el personal. Esta cultura de inocuidad tiene que trascender. Tengo que hacer yo conscientes a todos los actores, a todas las actrices, a los responsables, a los operadores del papel tan importante que juegan para mantener y para asegurar la inocuidad de los alimentos. Necesito hacerles saber, ¿escuchamos?, la importancia que tienen para asegurar la inocuidad alimentaria. Controles operacionales.
En el momento en el que yo estoy definiendo cuáles son los procesos de las diferentes áreas y departamentos que son parte de mi organización, yo tengo que voltear a ver qué ha fallado en el momento de que estoy ejecutando mi proceso y establecer acciones que me permitan que esa desviación no se vuelva a presentar. O que si se presenta, el error sea mínimo en comparación contra la desviación que yo ya he identificado. Que se mitigue esta desviación. Voy a poder tener acceso a mercados nacionales e internacionales. Esquema FCC 22000 es un esquema reconocido mundialmente por GFCI. Entonces, compañías de Estados Unidos, compañías alemanas, compañías suizas, compañías mexicanas que tienen certificado de FCC 22000, nosotros podemos exportar, podemos hacer que nuestro sistema de gestión se vuelva un sistema flexible, en el que yo voltee a ver las necesidades del mercado innovador. Entonces, es ahí en donde yo veo una oportunidad en la que puedo entrar para poder satisfacer estas necesidades. El cumplimiento de los requisitos legales. Necesariamente, la implementación de mi sistema de gestión bajo el esquema FCC me obliga a mí a voltear a ver las normas oficiales mexicanas, los requisitos legales adicionales, los requisitos establecidos por las partes interesadas, para saber en qué estatus se encuentran. ¿Estamos en un estatus de cumplimiento de todos estos requisitos? Y si nos encontramos en un estatus de incumplimiento, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar para poder atacarlo y estar en cumplimiento? Voy a poder brindar confianza y credibilidad de los productos que yo estoy ofreciendo al tener sistemas bien definidos e implementados. Lo decíamos anteriormente, mi sistema HACCP, mi sistema de defensa alimentaria, de fraude alimentario, mis simulacros de respuesta ante emergencias, mi sistema de trazabilidad de la información que tan importante es. Y finalmente, promover la estandarización y la mejora de los procesos. Una vez que yo empiezo a educar al personal sobre todos los controles operacionales que se tienen que seguir, ellos mismos empiezan a generar esta cultura, empiezan a generar este cambio. Y lo mejor de todo es que nos permean a todos de esa conciencia que ellos están implementando, que ellos están llevando a cabo.